Bueno, ya con esta clase ya nos vamos a ir adentrando de manera más específica a lo que implica la justicia transicional y los procesos de verdad, memoria, justicia y reparación. La semana pasada, como ustedes conocen, vimos cómo o las consecuencias psicosociales de las vulneraciones de los derechos, ¿ok? Vimos las consecuencias psicosociales de las vulneraciones de derechos, lo que pasa en la vida de las personas, en su contexto, en sus experiencias. Y el día de hoy vamos a hablar justamente qué es lo que provoca eso, que son las vulneraciones de los derechos humanos. ¿Ok? Entonces, a ver, vamos a empezar. Las graves violaciones de los derechos humanos y los delitos de lesa humanidad. Entonces, a ver, espérenme un momento, creo que estoy colocando mal la diapositiva. Listo, entonces cuando comenzamos a hablar de las vulneraciones a los derechos humanos, la violación de los derechos humanos es el daño a la dignidad humana a través del abuso del poder del Estado que se realiza a través de la transgresión de la normativa nacional e internacional. La vulneración de derechos humanos trasciende del sentido del delito común, ya que éste se comete en la relación entre particulares, mientras que una vulneración de los derechos humanos se produce a causa o el agente, el agente que provoca la vulneración de los derechos humanos es del Estado en contra de los particulares. En este sentido, tenemos violaciones a los derechos humanos, graves violaciones a los derechos humanos y tenemos a los delitos de lesa humanidad. Las violaciones a los derechos humanos se pueden realizar por acción. Esto significa que son o se realizan cuando las personas de manera, bueno, no las personas, sino el Estado, a propósito, por ejemplo, legisla o omite decretos gubernamentales contra los compromisos internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado. La violación la realiza directamente los agentes del Estado por un acto del poder público, por una disposición del poder público. La violación se realiza por servidores públicos que actúan prevaliéndose de los poderes que les da su calidad de agente del Estado, ¿sí? Aunque la motivación sea privada. Por ejemplo, cuando se utilizan armas, vehículos, uniformes, información perteneciente al Estado y que lo manejan agentes del Estado, pero eventualmente estos agentes del Estado utilizan esta información para una, una, una actividad personal que va a tener como consecuencia la vulneración de una tercera persona. Cuando las conductas son realizadas por particulares o instigadas por servidores públicos, cuando las conductas son realizadas por particulares con el consentimiento expreso o tácito de los agentes del Estado, las conductas son realizadas por particulares, pero en tolerancia manifiesta de los servidores públicos. Entonces, las vulneraciones de los derechos humanos se generan por una acción directa del Estado, cuando el Estado decreta una acción violenta vulnerando derechos, sus mismos agentes, o cuando permite o tolera que personas privadas realicen estas vulneraciones
y el Estado no las frena, no las investiga y no las sanciona. Sí, la violación por omisión, por otro lado, es cuando el Estado no organiza su aparato gubernamental frente a las vulneraciones que se están realizando y al no activar su aparato gubernamental, deja en indefensión a las personas. El Estado no toma las medidas necesarias para remover los obstáculos que puedan existir en el proceso de vulneración de los derechos. Es por eso que la violación por omisión es cuando el Estado se abstiene o tiene una actitud muy pasiva respecto a las violaciones o a las situaciones que pueden estar dándose en la sociedad o provocadas por particulares y el Estado no está tomando acciones. Ante esta situación, cuando hay estas vulneraciones de los derechos humanos, ¿recuerdan cuando vimos las obligaciones del Estado frente a los derechos humanos? ¿Qué obligación se tenía que activar cuando el Estado tenía el conocimiento de una vulneración de los derechos humanos? ¿Se acuerdan? Esto vimos en la primera unidad con la clase, con el texto de Taramelish. ¿Qué tiene que hacer el Estado cuando tiene conocimiento de una vulneración de los derechos humanos? Cuando el Estado tiene conocimiento de una vulneración a los derechos humanos, tiene que investigar, sancionar y reparar. Al momento de investigar, sancionar y reparar, justamente el Estado lo que debe hacer cuando tiene conocimiento de una vulneración de los derechos humanos, como les decía antes, es investigar lo sucedido, sancionar a los perpetradores y reparar a las víctimas. En este caso, la parte de investigación y sanción lo hace el aparato judicial, mientras que el aparato judicial u otras entidades del Estado se concentrarán en los procesos de reparación. Uno de los en el marco de las reparaciones tenemos dos grandes tipos de reparaciones, las reparaciones materiales y las reparaciones inmateriales. Las reparaciones materiales son aquellas de ámbito pecuniario, son cuando las personas pierden dinero, pierden propiedades a causa de la vulneración de los derechos humanos. Entonces la reparación material es justamente esta restitución de esos valores pecuniarios, de ese daño cuantificable generalmente en dinero, para compensar las pérdidas patrimoniales ocasionadas por la vulneración de derechos. La indemnización es una de las principales mecanismos de reparación. Cuando hablamos de la indemnización, estamos hablando de cómo el Estado puede retribuir económicamente las pérdidas que las personas han tenido a partir de la vulneración de los derechos, es decir, pérdidas económicas. Cuando estamos hablando de lucro cesante, se refiere a la pérdida de los ingresos o beneficios que la persona hubiera podido adquirir en el caso de no haber sido vulnerada en sus derechos. ¿Sí? El lucro cesante es esta situación en la cual la persona tiene un ingreso que generalmente es constante, por ejemplo, un sueldo, ¿sí? Si la persona recibe un sueldo, por ejemplo, de $800 mensuales y vive, qué sé yo, una detención arbitraria y la persona está en la cárcel 4, 5 meses, un año
y por no estar trabajando, pierde ese ingreso mensual. Eso es la pérdida de lucro cesante, el ingreso de un beneficio que era constante. O por otro lado, trae otra forma de identificar el lucro cesante, por ejemplo, si una persona tenía un negocio, por ejemplo, una floristería, y más o menos el promedio de ingreso de esa floristería es alrededor de ventas, por ejemplo, entre las ventas y lo que tiene que pagar el negocio en los gastos de servicios públicos o sueldos, digamos que le queda un beneficio constante eh, de unos $1,000 mensuales. Pero a causa de esta vulneración de los derechos humanos, ese negocio tuvo que cerrarse, ¿sí? Y ese negocio se dañó o estuvo cerrado, qué sé yo, por un año, 2 años, a causa de la vulneración de los derechos humanos. Esos $1,000 que se dejaron de percibir de manera constante durante ese tiempo que el negocio no pudo abrir sus puertas y recibir ese, ese, ese beneficio, ese beneficio constante. Cuando se calculan las reparaciones materiales, justamente el lucro cesante va a ser ese rubro que se le va a cobrar al Estado respecto a el monto constante que se dejó de percibir a causa de la vulneración. Por otro lado, cuando estamos hablando del daño emergente, implican los gastos que pudieron resultar a causa de la afectación del derecho, es decir, gastos que no estaban o no eran comunes en la familia o en la persona. Por ejemplo, si hay una detención arbitraria, igual, una persona está en la cárcel. La familia y la misma persona no tenía presupuestado que la persona vaya a la cárcel. Lo que implica que va a tener que gastar, va a tener que gastar en abogados, eventualmente si la cárcel queda lejos del lugar de residencia, traslados y todo lo que implica el proceso judicial. Si la persona desapareció o es desaparecida por el Estado, la familia va a tener que gastar que tal vez en campañas publicitarias, en organización de búsquedas, trasladarse, eventualmente contratan investigadores, si es que la vulneración de derechos termina en muerte. Por ejemplo, ¿qué gastos no estarían planificados por esa familia? Gastos funerarios, gastos de abogado, etcétera. Entonces, el daño emergente viene a ser esos gastos que pudieron resultar producto de la afectación del derecho, pero que son rubros que las personas no es que los tenían constantemente, sino son gastos que se dieron a partir de la vulneración. O qué sé yo, personas que a causa de la vulneración de los derechos humanos, qué sé yo, una tortura, tiene problemas de salud y problemas psicológicos, lo que va a gastar en psicólogos, en psicólogas, en tratamientos médicos, en medicinas, es parte del daño emergente, ¿sí? Entonces, el lucro cesante, repito, son ese proceso en las cuales las personas dejan de percibir un monto que era constante en su vida por su trabajo, su actividad económica, y que a causa de la vulneración de los derechos dejan de percibir ese ingreso continuo. En cambio, el daño emergente son los gastos que se resultan a causa de la vulneración de los derechos humanos, producto de la afectación del derecho. Sí, la indemnización, tanto el daño emergente o el lucro cesante, se tiene que realizar en proporcionalidad
de manera proporcional en virtud de el daño que vivieron las personas. Y entonces se calcula en función del daño, tiene que ser proporcional y ser proporcional y objetivo a la situación que se vivió o que vivieron las personas. En este orden de ideas, como les mencionaba, la reparación material viene a ser la compensación económica de las personas frente a la vulneración de derechos, pero la compensación económica en virtud de el daño económico que causó esta vulneración. Repito, son el daño emergente y el lucro cesante. Por otro lado, vamos a tener otras formas de reparación que van a ser las reparaciones inmateriales. Las reparaciones inmateriales vienen a ser estas reparaciones que no tienen un componente, económico, sino más bien tienen un componente simbólico. Tienen un componente simbólico porque pretenden mejorar las condiciones de vida de la víctima, restablecer sus proyectos de vida, pretenden mejorar los temas de honra y dignidad, porque como veíamos antes, muchas veces las consecuencias de las vulneraciones de los derechos humanos, van a tener una consecuencia directa en estigmas sociales, estigmas que cause el contexto social. Así que entre las causas de las reparaciones materiales, por un lado tenemos las medidas de restitución como una forma de reparación material. Cuando hablamos de restitución, hablamos de devolución. Por ejemplo, si es que la vulneración de derechos humanos trajo consigo que el Estado se haya apropiado, por ejemplo, de valores materiales, dinero, de inmuebles, como una casa, una hacienda, de bienes muebles, como un carro, por ejemplo, o computadoras, etcétera. La restitución es pedir la devolución de los objetos, de los haberes de las víctimas, ¿sí? Si por el paso del tiempo o por una mala práctica del Estado, estas cosas que estaban en manos del Estado ya no las están o se echaron a perder estas cosas, lo que tiene que hacer el Estado es devolver en dinero el valor de esos bienes que fueron apropiados por parte del Estado. Sí, entonces eso es la medida de restitución. Cuando vamos a otra medida, vamos a pasar a la medida de satisfacción. La medida de satisfacción justamente ya van a ingresar en este ámbito de lo emotivo, de lo simbólico, para generar lógicas de permanencia o de cambiar imaginarios o de dignificar la honra de las víctimas. Sí, entonces las medidas de satisfacción están enfocadas a que la honra de las víctimas pueda ser dignificada, como les decía anteriormente. ¿A través de qué? De qué, como ejemplos. En las medidas de satisfacción tenemos, por ejemplo, todo lo que implica reparaciones de orden cultural, simbólico, educomunicacional. Por ejemplo, la publicación y difusión de las sentencias en caso de que haya una sentencia por parte de una corte nacional o internacional, la publicación de esas sentencias
en los diarios de alta circulación. Es una forma de reparación simbólica de satisfacción. Actos públicos de reconocimiento y responsabilidad. Cuando hay un acto de disculpa pública, son medidas de satisfacción. Medidas de conmemoración de las víctimas o de los hechos, es decir, cuando se establecen, qué sé yo, murales, monumentos, parques, museos. Esto dignifica y conmemora y evita que las personas se olviden de las situaciones o la sociedad, más bien dicho, evita que olvide este tipo de circunstancias y las mantenga vivas y la sociedad las siga discutiendo. Otras formas de medidas de satisfacción es la entrega de becas de estudio, becas conmemorativas a las víctimas o a sus familiares directos, o medidas de reparación socioeconómica, de reparación colectiva, por ejemplo, crear escuelas, crear infraestructura. Por ejemplo, si la vulneración de derechos fue en una colectividad y la colectividad requiere de programas habitacionales, proyectos culturales, proyectos educacionales, pues estas son medidas de reparación socioeconómicas que se encuentran en el marco de estas medidas de satisfacción. En el marco de las siguientes medidas de reparación inmaterial están las garantías de no repetición. Y las garantías de no repetición van a ser estas medidas que se van a encargar de generar marcos normativos o de políticas públicas para evitar que los hechos que propiciaron las vulneraciones de derechos humanos no vuelvan a suceder en un futuro. En este sentido, ¿qué tipo de garantías de no repetición pueden existir o existen? Por ejemplo, tenemos que se ordene al Estado las capacitaciones y formación en derechos humanos a servidores de justicia, policías, militares, para que se eviten situaciones análogas en el futuro. Otra garantía de no repetición son medidas en el ámbito de las reformas del derecho interno. Es decir, que el Estado modifique leyes, modifique normas o modifique políticas. Normas, políticas o órdenes administrativas que propiciaron la vulneración de los derechos, ¿sí? O que generaron estas vulneraciones a los derechos. Si existieron leyes que provocaron estas vulneraciones, lo que debe hacer el Estado es derogarlas o reformarlas. Y por último, la última garantía de no repetición, por ejemplo, son las investigaciones de investigar, juzgar y sancionar. Es decir, que el Estado debe brindar ese contingente a través de la vía judicial para que se investiguen y se sancionen a los perpetradores de las vulneraciones a los derechos. Cuando entramos ya en las medidas de rehabilitación, ¿sí? Las medidas de rehabilitación lo que tratan es otra forma de medidas de medidas de reparación inmaterial, y la rehabilitación se enfoca a trabajar las afectaciones físicas, psíquicas, morales, psicológicas y socioculturales de las víctimas y las comunidades que vivieron afectaciones a las vulneraciones de los derechos humanos. Esto implica que el Estado tiene que proporcionar de rehabilitación física, por ejemplo, cuando las personas hayan tenido consecuencias en su salud, en su motricidad, y brindarles tratamientos médicos de rehabilitación, medicinas. Rehabilitación psicológica significa tratamientos psicológicos, obviamente, proporcionarles equipos de psicología para que las personas puedan
superar el trauma, el hecho traumático, lo que vivíamos antes, lo que significa también el tema de la pérdida de las creencias básicas o manejar el trauma y reconstruir los proyectos de vida. Y ahí es cuando entramos también con las medidas de rehabilitación psicosocial. Cuando entramos a ver las medidas de rehabilitación psicosocial, vamos a comenzar a entender estas medidas de poder reingresarle a la víctima. ¿A qué? A su espacio, a su comunidad, a su familia eventualmente, y también diseñar con la víctima los proyectos de vida. ¿Qué son este tema de reconstruir los proyectos de vida? Que las personas puedan volver a reconstruir un plan de vida, un negocio, una carrera, que puedan decidir dónde quieren ir, en dónde quieren vivir, todo lo que significa restablecer un patrón de vida, ya no desde la lógica de pensarse como víctima, sino de cómo superar esta noción de verse como víctima y construir sus otras y demás opciones en cómo superar el hecho traumático, ¿no es cierto? Entonces, todas estas son las medidas de reparación inmaterial que existen. Tenemos, como veíamos, la rehabilitación, las garantías de no repetición, las medidas de satisfacción y la restitución, que son las medidas, repito, que son medidas inmateriales. Y están destinadas ¿a qué? Destinadas a revalorar la dignidad, la emotividad, el nombre de las personas, y son medidas que están también construidas a que los hechos que propiciaron las vulneraciones de derechos humanos no vuelvan a repetirse. Por otro lado, tenemos, como vimos anteriormente, las medidas de reparación material, como el daño emergente y el lucro cesante, que son justamente el mecanismo económico frente a los cuales el Estado, de alguna manera, devuelve el daño económico y patrimonial que vivieron las víctimas, ¿ok? Entonces, esas son, de manera muy breve y muy simplificada, cuáles son las medidas de reparación que podemos indagar, que podemos tomar para la reconstrucción de los proyectos de vida y reparar los derechos de las personas. Cuando estamos trabajando con víctimas, ¿sí? No es que existe un checklist sobre las medidas de reparación que las víctimas hay que otorgarles. No es un hecho de que tenemos una lista y decimos, bueno, hay una medida de restitución, una medida de rehabilitación, una medida de satisfacción, una medida de garantía de no repetición. Porque las reparaciones primero se manejan ¿en qué? Van a reparar ¿qué cosa? El daño. El daño que vivió la persona, el daño económico y el daño psicológico, el daño emocional y el daño social que vivió. Las medidas de reparación tienen que destinarse para superar esos daños. Por lo que el primer criterio para la construcción del proyecto de vida es analizar el daño psicosocial de las personas. Es decir, todo lo que vimos la semana pasada. Si no entendemos y no estudiamos los daños psicosociales de las personas, el hecho traumático, las afectaciones, cómo esto ha afectado el proyecto de vida, no podemos después decir qué vamos a reparar o qué medidas de reparación van a ser pertinentes. Así que el primer trabajo es identificar el daño y las consecuencias psicosociales en la vida de las víctimas a partir de las vulneraciones de derechos. Una vez identificadas las medidas o las consecuencias psicosociales, el siguiente punto de trabajo con las víctimas es la reconstrucción de sus procesos reparatorios.
Y esa reconstrucción de sus procesos reparatorios van a tener dos principios básicos. Un primer principio básico es la participación y el escucha activa de las víctimas, porque no podemos diseñar medidas de reparación que las víctimas no las quieran recibir o que no estén de acuerdo a recibirlas. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo una víctima dice, no, yo no quiero que mi nombre aparezca en ninguna placa, en ningún museo, yo no quiero que nadie me dé disculpas públicas, yo no quiero nada de eso, yo no quiero que el nombre de mi familia esté en ningún lado, entonces eso se debe respetar. Pero, por ejemplo, habrán otras víctimas que digan, no, yo sí quiero que el nombre mío y el de mi familia esté en determinado lugar, esté en el museo, esté en una placa, que hagan un acto de disculpas públicas. Así que el primer paso de trabajar en reparación es la escucha activa de las víctimas, ¿sí? La escucha activa, la participación. El segundo principio es la proporcionalidad, es decir, no se puede, no se puede pedir medidas de reparación que superen el daño que vivieron a las personas. ¿Sí? Entonces no se puede pedir más de lo que, del daño sufrido. Así que es por eso que el poder dimensionar los efectos psicosociales, el daño psicológico, el daño patrimonial, el daño social de las víctimas, es la línea de trabajo para las reparaciones y la participación de las víctimas. Por lo que siempre que trabajemos con víctimas en medidas de reparación, estas medidas de reparación tienen que ser participativas, tienen que ser bajo el principio de escucha activa y tienen que ser proporcionales, ¿sí? No se puede pedir más de lo que las víctimas vivieron, de lo que las víctimas vivieron y tiene que ser proporcional a los daños. Entonces, eso es lo que, lo que se entiende en los procesos de reparación integral y en los procesos de reparación en general. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda. Bueno, si no hay preguntas ni dudas, damos por terminada la clase del día de hoy.